Bien, y tras la reunión de este jueves en La Moneda para evaluar el estado de excepción en la macrozona sur, el gobierno defendió la labor de las Fuerzas Armadas luego que la Celulosa Arauco acusara que no llegaron a tiempo a una denuncia por ataques a vehículos, esto en Curanilahue. Por su parte, la ministra de Defensa llamó a no sacar conclusiones sin antes conocer los resultados de la investigación. Queremos profundizar sobre este tema y tomamos contacto con Alejandra Burgos, alcaldesa de Curanilahue, que la vemos ahí en pantalla. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenos días. Hola Gustavo, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Gracias a usted por este diálogo, alcaldesa. ¿Cuáles son las conclusiones a propósito de esta reunión que sostuvo junto al subsecretario del Interior? También usted en compañía de representantes de la zona, del comercio también, del sector rural, para que nos cuentes lo que ocurrió en La Moneda. Sí, bueno, yo podría decir que fue una muy buena reunión. La verdad es que nosotros teníamos planificado desde hace mucho rato poder ir a conversar con el subsecretario, con los entes de gobierno, porque estamos preocupados por lo que está sucediendo en Curanilahue. Llevamos hartos meses entre estados de excepción de distinto tipo, pero estados de excepción al fin, y sentimos que seguimos en las mismas condiciones, a pesar de que se han intentado hacer algunos cambios. La gente en el campo sigue estando muy asustada. Las imágenes que ustedes están mostrando solamente son un botón de muestra de lo que sucede habitualmente en nuestro territorio. Pero, alcaldesa, perdón, en ese sentido, ¿es insuficiente, cree usted, el estado de excepción actual que rige ahí en la macrozona sur de nuestro país? Es insuficiente porque no es lo único. Necesitamos otro tipo de ayuda. Yo se lo planteaba ayer al subsecretario en conjunto con los representantes de la Cámara de Comercio, de los sectores rurales, de la Junta de Vecinos sectores rurales. Le hacíamos ver que efectivamente nosotros necesitamos más presencia en los sectores rurales, que se vea un movimiento, ¿cierto? Que el Estado está presente, que estamos preocupados de protegerlos, pero también necesitamos otras acciones importantes que permitan que los territorios se desarrollen económicamente sin este temor, ¿cierto?, permanente. Nosotros tenemos obras abandonadas por años, Gustavo, como el eje cívico, que es en el centro de la ciudad, pero eso da también una muestra de que en territorios pequeños, en pueblos chicos como es Curanilahue y todos los pueblos de la provincia de Arauco, cuesta mucho avanzar y generalmente nos retrasamos en todo, o las obras quedan paralizadas o una serie de otras cosas. Y claro, eso va dando una sensación de que el territorio completo está en abandono. Nosotros nos trajimos varios compromisos de parte del subsecretario, tanto de reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad y orden en el territorio, pero también de avanzar en estas otras cosas que yo le menciono. Mejorar estas obras abandonadas, poder iluminar con internet sectores que hoy día, muy extensos, que hoy día no hay cómo comunicarse. Lo que sucedió hace un par de días atrás con este nuevo hecho de violencia en una de las rutas de Curanilahue, fue bastante cerca de Curanilahue, y a pesar de eso cuesta comunicarse porque hay muchos lugares que hoy día no cuentan con internet, no cuentan con conectividad de caminos porque los caminos están en mal estado, y por lo tanto es ahí donde nosotros queremos poner el énfasis. Claro. Si bien creemos que es insuficiente la manera como se han desplegado las fuerzas, entendemos la razón también. El territorio es complejo, es amplio, es grande, entonces por lo mismo decimos no puede ser que solo estén emplazados en un punto de la provincia, que es en la comuna de Los Álamos, que es bastante central, sino que tienen que desplegarse hacia afuera de los territorios. Y acompañado de eso, poder incorporar otras medidas que permitan ir haciendo presente al Estado en nuestros territorios. Exactamente. Respecto a lo que ocurrió el día martes, ¿no?, a estos ataques en Curanilahue y esta denuncia respecto a la demora, la tardanza, ¿no?, de las fuerzas policiales para llegar hasta ese lugar, para evitar estos ataques. Alcaldesa, ¿es un hecho excepcional esa demora, esa tardanza, o tienen ustedes antecedentes de que esta situación ha ocurrido en otras oportunidades?
A ver, yo, a diferencia de las veces anteriores, tengo que reconocer que la comunicación fue bastante más fluida que en otras oportunidades. Ya. Yo hice, inmediatamente nosotros tenemos un sistema de alerta de alarmas comunitarias con sirena. Los primeros que recibieron la notificación de lo que estaba sucediendo fueron bomberos. Inició esta sirena, yo me comunico inmediatamente con el delegado presidencial y la delegada presidencial, el provincial y el regional, y logramos inmediatamente contar con información del despliegue de lo que se iba a hacer a raíz de esta denuncia. En ese momento yo no recibí y hasta el día de hoy no recibí ninguna ¿Alcaldesa? información de parte del Forestal Arauco. Alcaldesa, seguimos con la información acá en la mañana informativa. Establecemos nuevamente el contacto con la alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos. Ya la veo en pantalla, alcaldesa. Le ofrecemos las disculpas del caso, pero muchas gracias por su disposición, por seguir ahí. ¿Y me escucha? Ahí sí. Ahí sí, Ahí sí. ahí la escucho. Ya, muchas gracias, alcaldesa. Para retomar, justo yo le había hecho la pregunta respecto a la demora, la tardanza, ¿no?, con la que se hizo esta denuncia de la llegada de las fuerzas policiales a los ataques ocurridos el día martes en Curanilahue. Yo le preguntaba si ese era un caso excepcional, si esa tardanza de demora había ocurrido en días anteriores. Yo interpreto que sí, porque usted me dijo, mire, esta vez no se demoraron tanto, parece como sí en otras ocasiones. ¿O no, alcaldesa? Lo que pasa, yo por eso quiero hacer énfasis en por qué se producen muchas de estas descoordinaciones. A ver. O más que descoordinaciones, es como comprensible que haya una tardanza entre el momento que se denuncia hasta que llegan y se despliegan las fuerzas, porque el único punto donde tenemos emplazados hoy día a la COP de Carabineros es en Los Álamos. Y eso significa entonces que para poder desplazarse al lugar donde se produjo el incidente en esta oportunidad, son varios minutos, son por lo menos 40, 45 minutos de desplazamiento solamente. Entonces, tampoco, yo quiero con esto hacer entender de que si tenemos solo en un punto de la provincia los recursos, en este caso las personas, los carabineros que pudieran atender a esta emergencia, evidentemente que no va a ser inmediato como si lo estuviéramos desplegados en otros puntos o moviéndose por la provincia permanentemente. Yo creo que en eso hay experiencias previas de otros tipos de servicios que se hacen. Yo provengo del área de la salud, Gustavo, entonces yo entiendo que hay otras fórmulas también para que nosotros podamos atender más rápidamente este tipo de llamados, pero es muy importante que hagamos el trabajo con, en este caso, los gobiernos locales, porque nosotros conocemos hasta el último centímetro de nuestras comunas, y por lo tanto le podríamos decir con mucha claridad dónde se podrían producir algunas dificultades. Entonces hay que aplicar un poco más de eficiencia en el uso de los recursos, de operatividad también, y por supuesto estar permanentemente integrados entre los distintos niveles del gobierno, tanto central como local, y así también las fuerzas que deben responder a lo que le señalan la delegada presidencial, por ejemplo, el delegado provincial, de cómo atender rápidamente este tipo de emergencias. Pero una cosa, y yo quiero en eso ser enfática también, una cosa es cómo respondemos cuando sucede algo y otra cosa es cómo nos organizamos para tratar de adelantarnos y que empiecen a suceder menos. Exacto. Y para eso necesitamos mayor presencia del Estado en los territorios, y cuando yo digo presencia del Estado, Gustavo, quiero ser muy también clara. No estoy hablando solo de que tengamos militares y carabineros, evidentemente que es necesario. Curanilahue cuenta con muy pocos efectivos de carabineros, por lo tanto necesitamos ese apoyo, pero no es lo único, porque si solo nos circunscribimos a lo que es las fuerzas de orden y seguridad, vamos a seguir manteniendo los territorios abandonados. Claro. Y eso es gran parte del problema que hemos visto. Claro, ¿y cuántos funcionarios tiene la comuna, teniendo en cuenta que la comuna la habitan cuántos? Un poquito más de 30.000 habitantes, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, 33.000 casi, ¿Ya? de acuerdo a un censo que no está tan correcto, todos sabemos. Nosotros estimamos que es más que eso, mucho más que eso, pero tenemos muy poquitos efectivos de carabineros que se pueden dedicar a las cuestiones más locales, incluso para aquellas quedan muy insuficientes. Nosotros hemos tenido días en los que ha habido 4 efectivos porque hay otros que están en otras actividades, por ejemplo. Entonces, de parte de los mismos vecinos que me acompañaron ayer a la reunión, pedíamos un aumento de la dotación de carabineros, que se apure la comisaría que está construyéndose acá, que ojalá se pueda inaugurar lo antes posible, ¿Hace cuánto que se está y que construyendo esa tengamos comisaría? se está construyendo hace como 2 años más o menos Ya, en total, desde que se inicia el proceso del diseño hasta que ya se inicia también el proceso de construcción. ya. Y debiera estar, y lo que nos señalaron es que debiera estar ya para el primer semestre del próximo año, y apurando un poco, pudiera ser el primer trimestre del próximo año. Claro. Eh, Alcaldesa, pero la sí, cantidad de carabineros, Gustavo, es muy poca. O sea, ya. nosotros sabemos que hay muchos carabineros que se dedican, por ejemplo, al trabajo administrativo, y lo que el mismo comisario nos ha señalado en varias oportunidades es que no tiene efectivos para poder acudir a este tipo de emergencias. Por lo tanto, volver a reiterar que hay que comprender que no está, el territorio de la provincia de Arauco es muy grande. Exacto. Por lo tanto, si solo tenemos efectivos en un punto, es imposible que atiendan con más celeridad porque tienen que desplazarse. Claro. Alcaldesa, ayer Fuad Chaín, exdiputado, actual convencional, a propósito del ataque incendiario que sufrió la hostería de su familia, ¿no? Esto un Curacautín. Señalaba que yo sé quiénes realizan estos ataques, me he reunido con ellos, no les tengo miedo, y me han dicho que se quieren tomar la comuna, ¿no? No sé si ha pasado algo similar con lo que usted ha vivido. Claro, son dos comunas que están alejadas, son más de 240 kilómetros que distancian Curanilahue y Curacautín. Pero de acuerdo a esa experiencia, ¿es similar lo que usted ha podido vivir ahí? No, bueno, también esto lo señalaron el día de ayer, Gustavo, en varias oportunidades lo escuché de parte del subsecretario, de que la situación que se da dentro de la macrozona sur difiere de lo que está en Araucanía, de lo que es la provincia de Arauco. Ya. De hecho, al parecer allá ha sido un poco más eficiente y más efectivo el trabajo que se ha hecho. Y en la provincia de Arauco no se ha visto la misma reducción de los hechos de violencia que se han visto en la parte de la región de la Araucanía. Por eso nosotros siempre hemos sido muy críticos de que esta incorporación a una misma zona, que pareciera que se parece mucho desde afuera, pero nosotros que vivimos acá nos damos cuenta de que hay muchas diferencias entre el territorio que está hacia la cordillera y más cercano a la Araucanía, del territorio que está más hacia la costa y más cercano a lo que es el Biobío. Eh, entonces, en ese sentido, yo señalarle que nosotros no hemos tenido ese tipo de eventos de los que señala el señor Chaín. Acá la verdad es que tampoco tenemos mucha presencia en el territorio rural de comunidades mapuches, porque sepa usted que aquí tenemos la presencia absoluta de la industria forestal, que ocupa el 80% de nuestro territorio, de Claro. las casi 100.000 hectáreas que nosotros tenemos en Curanilahue. Alcaldesa, Entonces, aquí no nos pasan cosas parecidas, pero sí, disculpa Gustavo, sí, pero por favor. sí lo que se da muy habitualmente y cada vez más frecuentemente es el robo de madera ¿Ya? a través de organizaciones que se organizan para esto, y también el uso de nuestros caminos para tráfico de drogas. Ya. Nuestros caminos forestales, los caminos rurales, perdón, que se conectan con otros forestales y que hacen una red muy imbrincada de caminos al interior de la provincia de Arauco, y que en Curanilahue en particular tenemos una característica, que es que nuestro territorio une las provincias de Angol, ¿cierto?, de Mayeco, también en la provincia de Concepción y la provincia del Biobío. Entonces, eso hace que sea un lugar de tránsito. Y a nosotros nos gustaría entonces que se tome con esa especialidad
la investigación y ojalá tengamos un fiscal que esté destinado específicamente para lo que sucede en territorios como el nuestro. Perfecto. Alcaldesa, muy breve para ir finalizando, que algo que también nos preocupa, ¿no? Usted hace un relato de lo que está ocurriendo en su comuna, con robo de madera, con los ataques, con el tráfico también de droga. Usted dice que viene del área de la salud. ¿Cómo está la salud mental, el factor anímico de la población curanilagüina? Mm. Bueno, por esa razón es que nosotros nos dirigimos con dirigentes de las juntas de vecinos de sectores rurales de Curanilahue ayer a visitar al subsecretario, porque yo quería que ellos mismos fueran capaces de explicarle la situación en la que se encuentran muchos vecinos que, como usted sabe, en el sector rural los vecinos nos conocemos todos, sin embargo, vivimos lejos unos de otros. Entonces la sensación de vulnerabilidad permanente hace que no solamente se produzcan cuadros de ansiedad muy terribles y muy permanentes, sino que también de depresión, porque cuando los cuadros de ansiedad se prolongan en el tiempo, terminan con cuadros un poco más severos y más difíciles de tratar. Claro. Pero no solo eso, sino que desde el punto de vista físico también hay vecinos que se han visto afectados. En Trongol Alto el otro día, y esto es delincuencia común, eh, atacaron a un vecino, lo ataron, lo golpearon. El vecino está siendo atendido ahora por el equipo del CESFAM de Curanilahue, pero así como él, muchos otros han sufrido ataques similares. Entonces, esa permanente sensación de inseguridad va generando en la ciudadanía una sensación de que necesitamos apoyo y que Exacto. solos no podemos y que en cualquier momento puede suceder Bien. algo. Eso en las zonas rurales. Y en Claro. las zonas urbanas, como le decía, esta sensación de que estamos muy desprotegidos también aumenta la delincuencia en los últimos meses. Nos decía el subsecretario, esto es similar a lo que sucedía antes de la pandemia, por lo tanto es más una sensación que algo real. La verdad que yo difiero de eso, no solo porque las cifras son alarmantes, sino porque el tipo de delitos que se están cometiendo actualmente son bastante más violentos, son cada vez más violentos. Exacto. Eh, Bien. y eso hace que las personas estén permanentemente, ¿cierto?, en esta tensión que termina afectando toda la salud, pero principalmente la salud mental, y no solo de los adultos, también de los niños y de las niñas que se ven expuestas a esta sensación permanente de inseguridad. Exacto, muy bien. Entonces, También es un tema que queríamos abordar y que nos preocupa. Alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, le queremos agradecer por este contacto. Muchas gracias por su disposición. muchas gracias a ti, Gustavo, y nosotros siempre disponibles para irles contando lo que vivimos acá en el territorio. Es distinto vivir en Curanilahue que vivir en otros pueblos de la zona sur, así que Bien, muchas gracias por mostrar esta situación que es bastante distinta también. perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias.